Gente, les mando un fuerte abrazo a todos, saludos para todos, espero que estén bien. Estamos en la continuación de la sesión anterior en este tema que nos ocupa, que es el tema de la cosmovisión cristiana. Es un asunto, como ustedes ya pudieron darse cuenta, muy importante, determinante, decisivo para nuestro crecimiento espiritual y sobre todo para que la iglesia tenga bien cimentada, bien anclada la misión que nos corresponde como Iglesia de Dios. Así que este es un tema bastante importante por las implicaciones que tiene. En las sesiones anteriores hemos estado hablando un poquito acerca de qué es la cosmovisión, qué significa la cosmovisión. Hemos hablado también varios tipos, hemos dado el ejemplo de varios tipos de cosmovisión y, y además hemos mostrado de alguna manera cómo operan estas cosmovisiones en la incidencia que tienen en cómo las personas, los seres humanos, organizan la vida, organizan su existencia. Y entonces por eso es muy importante, ¿verdad? El seguir, digamos, poniendo las piezas donde van para que tengamos entonces una comprensión cada vez más profunda de este asunto y sepamos además cómo funciona la cosmovisión cristiana, que en todo caso es la que nos interesa comprender profundamente, porque a partir de ella es que vamos a lanzar nuevas líneas, nuevas directrices, una vez que comprendamos eso bien, una vez que tengamos eso claro en nuestra mente. Eso va a ser decisivo, porque eso es lo que le va a dar, lo que va a reorientar el cristianismo como nosotros lo concebimos. A partir de esa nueva cosmovisión, vamos a tener una nueva visión también de cómo opera y cuáles son las cosas vertebrales de la fe cristiana. Si no tenemos eso claro, lo que va a pasar es que vamos a ser un poquito erráticos, vamos a poner los énfasis equivocados, vamos a estar peleando las batallas equivocadas, vamos a, vamos a ir en caminos paralelos, aparentemente paralelos con los planes, los propósitos de Dios, pero que en algún momento nos vamos a bifurcar, vamos a perder el rumbo. Y por lo tanto es estrictamente importante que recapturemos todos estos conceptos. Bueno, muy bien. En este momento me gustaría plantearles esos dos grandes problemas que creo que ya los he mencionado, y si no, los voy de nuevo a decir, los dos grandes problemas con los que se consigue la cosmovisión cristiana. Y el primero de ellos tiene que ver con el hecho de que, ¿verdad? Lo que hace que la cosmovisión cristiana se vea inhibida, es decir, estorbada, impedida de ser lo que se supone que sea, uno de esos grandes problemas, uno de los dos grandes problemas, es que la iglesia ha internalizado erróneamente su identidad. Y eso tiene que ver con el hecho de que la iglesia se ha sabido religión y ha confundido, ¿verdad? Lo que el Señor vino a hacer en la tierra, lo ha confundido con religión. Y claro, tenemos que entender varias cosas y yo las voy a explicar, ¿verdad? Pero primero quiero enunciar esas dos cosas. Lo primero es que la iglesia se ha creído erróneamente religión. Y lo segundo, ¿verdad? Es que la iglesia, de alguna manera, se ha, en su proceso histórico, en su travesía histórica, la iglesia de alguna manera ha tenido el otro problema y es que se ha asimilado a la cultura humana. Entonces, esas dos cosas son nudos que tenemos que deshacer antes de poder, ¿verdad?, comenzar a hablar de nuevo de lo que es la iglesia como de alguna manera es el anticipo del reino de Dios. Por eso vamos a hablar un poquito de la iglesia como la iglesia es la portadora, la diseminadora, la que está promoviendo de alguna manera la cultura del reino. Porque el reino de Dios en esencia, el reino de Dios en esencia es la cultura de Dios. Por eso anteriormente nos referimos
muchas veces al reino de Dios. Yo les dije que el reino de Dios es el querigma del querigma, es decir, el centro del centro, el núcleo del núcleo, ¿verdad? Y la razón es porque tenemos que comenzar por entender, ¿verdad?, que el reino de Dios es la cultura de Dios. Ahora, las culturas tienen las culturas son tan determinantes en nuestra vida que nosotros no podemos nunca desaforarnos de ellas. Es decir, nosotros nunca podremos, ¿cómo diríamos?, segmentar lo que somos de nuestra cultura, sino que nuestra cultura de alguna manera está en nuestro torrente sanguíneo. Es decir, nosotros no tenemos una cultura, somos una cultura. Así que de alguna manera el ser humano, ¿verdad? Porque Dios lo creó con esas características gregarias, el ser humano de alguna manera, parte de su ecosistema de vida es que el ser humano pertenece a una cultura. Y eso es lo que forma su identidad. Nosotros no sabemos lo que somos es en relación con esa dinámica cultural. Pero precisamente por eso el reino de Dios se nos presenta como la cultura superior, como la cultura divina. Porque Dios no puede dejarnos sin cultura. Dios no puede desaforarnos de la cultura. Pero Dios sí puede darnos, ¿verdad?, una nueva cultura, porque en esa cultura viene permeada esa cosmovisión de la que hemos estado hablando. Y déjenme de alguna manera deslindar algunas cosas para dar un poquito de claridad a lo que estoy tratando de decir. Cuando el ser humano inició su vida aquí sobre la tierra, el ser humano, ¿verdad?, creó por razones obvias, biológicas, el ser humano se fue reproduciendo y fue creando primeras comunidades. Esas primeras comunidades formaron lo que llamamos las culturas. Pero las culturas, ¿verdad?, que son de alguna manera el insumo, que son de alguna manera la esfera que produce el vivir en una comunidad. Es decir, cada comunidad genera digamos, un insumo espiritual. Por eso las culturas siempre están vinculadas a lo espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que el ser humano también tiene un espíritu humano y la cultura es el reducto más palpable, más de alguna manera más descriptible de lo que es el espíritu humano. Así que si nosotros queremos conocer el espíritu de un país, de un grupo de personas que se llaman, por decir algo, turcos, bueno, ¿dónde iríamos a ver eso? Lo tendríamos que ver en la cultura. Porque esa cultura es el resultado de la convivencia de relaciones interpersonales humanas que genera una esfera que nosotros no la podemos percibir. Pero si un turco se muda de Turquía a la China, se lleva con él su cultura. Y usted me dice, pero bueno, ¿cómo se lleva su cultura? Porque no necesita meter la cultura en una maleta para llevársela de un lugar. Él es que la lleva con él. Su cultura es él. Porque de tanto vivir en ese contexto, de alguna manera, él también está permeado por esa cultura. Y esa cultura evoca lo más esencial del espíritu de esa sociedad. Esa cultura evoca lo más esencial del espíritu humano de la gente que está concentrada en ese lugar. Así que, por eso, cuando uno estudia etimológicamente el origen de la palabra cultura, es muy interesante, el origen de la palabra cultura es la palabra cultivar y la palabra culto. Religión, culto. ¿Por qué? Ustedes usan bueno, pero ¿por qué tiene que ser así? Tiene que ser así por una razón obvia. El ser humano tiene dos características principales, antropológicamente hablando.
una inclinación, ¿verdad?, innata por lo sobrenatural, por lo trascendente, por lo religioso, si quisiéramos, lo cúltico, y tiene una tendencia innata por vivir gregariamente, en sociedad, en conjunto. Esos dos elementos son importantes. Por eso las culturas se comienzan a desarrollar ¿cuándo? Cuando el ser humano comienza a cultivar. Porque cuando comienza a cultivar se queda en un sitio perentorio y entonces comienza a crear en torno a ese lugar una cultura. Las culturas necesitan un espacio, tienen necesidad de tiempo, espacio, tienen que tener ese elemento. Pero tienen el elemento cúltico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando usted estudia antropológicamente un grupo de personas, de individuos en una zona, en un tiempo particular, se va a dar cuenta que lo que los aglutina, lo que los une, el elemento más fuerte de cohesión que tiene ese grupo de personas es el culto que comparten. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? En torno al culto se genera una cultura. En torno al culto se genera una cultura. Y eso es importante que nosotros entendamos esa dinámica. Cuando usted va a estudiar los mesopotámicos, las primeras culturas mesopotámicas, la cuna de la humanidad, que eran las culturas primitivas, los caldeos, y antes de los caldeos estaban estas culturas de los... ay, Dios mío. Bueno, se me fue momentáneamente el nombre, pero es decir, Mesopotamia es la cuna de la humanidad. Pero cuando uno estudia estas culturas primitivas, se da cuenta que el elemento sobresaliente es el culto que tenían que los unía. Es decir, en el culto había un elemento de conexión, ¿verdad? Había un elemento de conexión. Entonces estas culturas, y luego si pasamos de Mesopotamia y vamos a Egipto, y después vamos a Siria y vamos de nuevo a Babilonia, y va a decir, si vamos por el trayecto de toda la evolución de estas culturas ancestrales, ¿cuál es el elemento común que todas tienen? Bueno, que están enclavadas en un lugar, ¿verdad? Los sumerios, ¿verdad? Ahora se me vino la palabra. Los sumerios, los caldeos, son las primeras civilizaciones que existieron. Entonces, pero lo que quiero decir es que, esto, es que el culto y la cultura están unidos en las civilizaciones antiguas. No hay culto sin cultura ni cultura sin culto. Es decir, lo que hacía que esta gente gravitara sobre un mismo eje era el Dios que tenía. El Dios que tenía les daba la explicación, les daba sentido a la existencia. De alguna manera, como les dije, les marcaba el origen y les marcaba el destino y explicaba por qué estaban en ese lugar. Entonces, de alguna manera, la vida recobraba un poquito de parámetros, ¿verdad? La vida de alguna manera era explicada por aquellas visiones cúlticas. Por supuesto, estamos hablando de los dioses más primitivos a los que fueron, ¿verdad?, haciéndose cultos cada vez más complejos, ¿verdad? Y eso lo podemos... Hay una historia de las religiones de Mircea Eliades, que realmente es la persona que más se dedicó a este asunto de estudiar las religiones, y él desarrolla cómo los dioses, ¿verdad?, van evolucionando. Pero en todo caso, la vida antigua giraba en torno a la creencia que la gente tenía, ¿verdad? Esto es muy importante. De hecho, esos dioses eran usualmente dioses territoriales, ¿verdad? Y eso lo podemos ver todavía en la Biblia. Los dioses cananeos versus el Dios de Israel, que es un Dios transcultural, es un Dios trascendente, ¿verdad? Lo mismo gana las batallas en las alturas que en los valles.
¿Por qué? Porque los dioses de la antigüedad o las ganaban arriba o las ganaban abajo, o las ganaban solamente dentro de su jurisdicción geográfica, pero cuando salían de su jurisdicción geográfica ya no tenían ningún poder. Es decir, eran dioses territoriales. El Dios de Israel es un Dios diferente, ¿verdad? Tiene unas características que no son las características usuales de los dioses de la antigüedad. Pero bueno, por último, lo que quiero decir es que es importante entender que el ser humano es proclive, tiene una tendencia a postrarse delante de algo. El ser humano de manera innata necesita, sabe, y yo creo que haber explicado esto con lo que llamamos la tradición oral. Adán y Eva estuvieron en el Edén y de alguna manera algo les dice que hay un Dios supremo por encima de todo. Y entonces el ser humano tiene como una conciencia de ese ser supremo, que lo comienza a llamar de formas diferentes, pero en cada una de esas formas se está tratando de referir a lo mismo, al Dios que está detrás de todo esto que vemos, el Dios que puede explicar esta realidad inmediata en la que nosotros estamos inmersos. Entonces, pero el ser humano tiene una tendencia a la religión. Y por eso, cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, trata de desentrañar la tradición profética, pero esa tradición profética de los judíos, de Israel, está tan amalgamada con la religión, y especialmente después que Israel ha estado cautiva en Babilonia, que Jesús se consigue con una religión tan aferrada, de alguna manera tan solidificada, que tiene que luchar contra ella. ¿Por qué? Porque Jesús está recobrando la tradición profética, más sin embargo está atacando a la religión de los judíos. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta en los evangelios, Jesús y los religiosos de su tiempo tienen una confrontación permanente. ¿Por qué? Porque Jesús está proponiendo algo diferente a lo que ellos están acostumbrados. Fíjense ustedes que cuando Jesús aparece como el Mesías, no lo reconocen como el Mesías. ¿Por qué? Porque esa religión había distorsionado aún el entendimiento del Mesías y por supuesto del reino de Dios. Así que Jesús tiene que luchar contra una religión que no está preparada, es decir, no sé si ustedes recuerdan la historia de Penélope. ¿Verdad? La historia de Penélope es que es una muchacha que se enamora y bueno, se enamora locamente, pero el novio se tiene que ir a un lugar lejano y el novio le dice: antes de que las hojas de los sauces caigan, yo estaré de regreso. Y entonces Penélope prácticamente se estacionó en el terminal de trenes. ¿Verdad? Prácticamente se fue a vivir al terminal esperando, se enloqueció de tanto, ¿verdad? De tanto delirio por el novio que iba a venir a buscarla para rehacer la vida, que de alguna manera Penélope comenzó a imaginarse a esta persona idílicamente. Y cuando finalmente el novio apareció en la estación del tren, se la consiguió a ella ahí y fue a abrazarla, pero Penélope no le respondió. Porque Penélope en esa estadía, en ese tiempo tan prolongado de no estar con esa persona, imaginó una persona diferente. Eso es más o menos lo que le pasó a los judíos. Los judíos querían que el reino de Dios viniera, querían que el Mesías viniera, pero se imaginaron un Mesías diferente. Cuando apareció el verdadero, ya no lo podían reconocer. Porque ¿verdad? Eso es el problema de la religión. El problema de la religión es que comienza a distorsionarlo todo. Se parece tanto, pero al mismo tiempo es tan diferente que resulta complicado. Pero bueno, lo que quiero decir es que uno de los grandes problemas de la cosmovisión cristiana, como la cosmovisión cristiana es el reino de Dios, uno de los grandes problemas que va a confrontar, uno de los inhibidores que va a confrontar es la religión. Porque la religión y el reino no pegan, no pueden engranar. Se parecen tanto y son al mismo tiempo tan diferentes que se excluyen.
Si tenemos religión, no podemos tener el reino. Si tenemos reino, no podemos tener religión. Tanto es así que cuando uno estudia las religiones antiguas, los reyes en las religiones antiguas se llamaban los hijos de los dioses. Todos los faraones, todos los reyes, las monarquías del mundo antiguo, en todas ellas, lo religioso y lo político estaba completamente unido. Por lo tanto, la política era manipulada desde la religión. Y de alguna manera, los reyes gobernaban con el favor divino. Aunque eran malos y perversos y malos administradores con políticas extraviadas, nadie podía meterse contra ellos porque de alguna manera ellos estaban amparados con el mito, la ilusión, de alguna manera la cortina ideológica que habían creado de que los dioses estaban con ellos. Es muy curioso, muy interesante. Ahora, cuando viene Jesús, que es el verdadero Dios, que es el verdadero Rey, que viene de verdad con la idea de presentar el reino de Dios en la tierra, inaugurarlo. Entonces, ¿qué sucede? Nadie lo conoce, nadie lo puede ver como el verdadero Dios. Entonces, el primer gran problema que tenemos que superar es el problema de la religión. Porque no podemos, esa es la razón por la cual nosotros tenemos la iglesia como la tenemos el día de hoy. Porque esa iglesia no refleja al reino. Esa iglesia no refleja al reino. Refleja es la religión que hemos creado. Y usted me pregunta, ¿cómo se creó esa religión? Esa religión se asumió cuando nuestro Señor enseñó esto, ¿verdad? Y esto se fue pasando de mano en mano. Esto es como algo que va descendiendo de la montaña y en la medida que va descendiendo se va haciendo cada vez más grande. Entonces ya es difícil identificar dónde está lo primigenio, lo que comenzó, dónde está el núcleo, dónde está el querigma. El cristianismo tiene 2000 años de historia. En esos 2000 años de historia se le ha ido pegando, ¿verdad? Todo en ese proceso de descenso de la ley de gravedad, se le ha ido pegando un montón de cosas en el camino. Y entonces ya nos resulta complicadísimo poder deslindar, poder saber qué cosa es auténticamente cristiana y qué cosa no tiene nada que ver. Es solamente bagaje cultural que hemos ido recogiendo en el proceso. Entonces, precisamente este curso es para que nosotros podamos identificar qué cosa es estrictamente cristiana, qué cosa es estrictamente el evangelio y qué cosa es todo eso otro, esos aditivos, esos bagajes, esas cosas que se han ido de alguna manera uniendo, pero que no son parte de la fe cristiana. Es muy interesante. Esto verdaderamente es interesante. Ahora, Jesús responde a la tradición profética. ¿Por qué? Que los profetas, ¿de quién eran los grandes enemigos los profetas? De los sacerdotes. Los profetas estaban enconados en contra de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y los reyes hacían un contubernio. Hacían lo que llamamos una mancuerna, ¿no? Hacían una dupla. Se unían, los sacerdotes y los reyes se unían, los unos se amparaban a los otros. Y entonces venían los profetas en nombre de Dios y comenzaban a señalar los pecados de Israel y por supuesto los pecados de la casta sacerdotal de Israel que estaba en complicidad con los reyes de Israel. Entonces Jesús viene a recoger esa tradición profética. Y por eso Jesús viene a proclamar el reino. Si usted ve en el Antiguo Testamento, quienes proclaman el reino de Dios y quienes comienzan a señalar la venida de un Mesías son los profetas. Es decir, los profetas de Israel son los que de alguna manera siempre están apuntando a la luz al final del túnel. Siempre están dándole esperanza a Israel, diciéndole el Mesías viene, el reino de Dios se acerca, esto tiene futuro, hay posibilidades todavía, ¿verdad? Es una cosa interesantísima. Ahora, cuando finalmente aparece Jesús,
que es el cumplimiento de todas esas profecías. Jesús es el Mesías Rey, ¿verdad? Eso es un concepto que nosotros en el cristianismo no tenemos. Los judíos sí lo entienden hasta el día de hoy. Por eso los judíos o adoraban a Jesús o lo mataban. No tenían ninguna otra opción. Nosotros lo hicimos de Jesús una religión. Ellos sabían o lo adoraban o lo mataban. Ellos decidieron matarlo. Porque Jesús, si era el Mesías, era el Rey. Nosotros ese concepto no lo tenemos. Para nosotros Mesías es un redentor, un salvador, un taumaturgo, un iluminado, algo. Siempre le damos un matiz religioso a la palabra Mesías, pero los judíos nunca le dan un matiz religioso a la palabra Mesías. Para ellos es un rey. Vienes a gobernar. Y ese es el sentido verdadero de la fe cristiana. El sentido verdadero de la fe cristiana es que la fe cristiana no es una religión, es un gobierno. Porque el reino de Dios viene a establecer es un gobierno, no una religión. Si nosotros asumimos al cristianismo como una religión, lo castramos. Para decirlo de otra forma, le robamos su capacidad seminal, su capacidad, es decir, le robamos su potencialidad, lo que estoy diciendo. Lo destruimos porque lo reducimos a ser algo que es un enano, lo volvemos algo que ya no es lo que está llamado a ser. Entonces, por eso, una de las cosas que nos va a tocar hacer como parte de nuestro trabajo de iglesia es que nosotros vamos a tener que discernir ese espíritu de religión. Si queremos establecer reino, si queremos recuperar la cosmovisión cristiana, si queremos que el cristianismo, la fe de Cristo, tenga algún tipo de futuro para las generaciones futuras, para las generaciones venideras, nosotros tenemos que plantearnos seriamente, exorcizar a la iglesia de ese espíritu de religión. Porque hasta que nosotros no hagamos eso, se va a diluir la fuerza del reino, la actividad del reino. La actividad del Espíritu Santo se va a diluir. Muy bien. Entonces, esto es lo que hay unas pautas que me gustaría compartir con ustedes de cómo podemos identificar, cómo podemos discernir ese espíritu de religión. Ese espíritu de religión se caracteriza por varias cosas y yo de forma rápida les voy a mencionar algunas de ellas en esta sesión. A propósito, hay un encuentro que ilustra esto muy bien. Es el encuentro del joven rico, ustedes se acuerdan, en Lucas, el joven rico que se consigue con Jesús. Y el joven rico de alguna manera, ¿verdad? Quiere tener ese encuentro con Jesús porque él está tan seguro de que está bien, ¿verdad? Es decir, la religión lo hace sentir, porque ese es uno de los efectos de la religión. La religión nos hace sentir superiores, nos hace sentir que estamos bien, nos hace sentir que estamos cumpliendo con Dios. Bueno, nos hace sentir que Dios debería estar orgulloso de nosotros, que Dios debería estar más bien, debería darnos una medalla, debería condecorarnos, Dios debería, es decir, ese es cómo nos hace sentir la religión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el joven rico se consigue con Jesús y le pregunta, porque para él es una pregunta retórica, él sabe cuál es la respuesta. Y él sabe además que ya con eso se la va a comer, con eso ya no, es decir, él va a responder sabiendo que lo que Jesús le va a decir es afirmativo. Jesús va a ser asertivo con él, Jesús lo va a premiar, Jesús lo va a elevar porque, wow. Y entonces él le dice, no, pero es que la ley, ¿no? Todas esas cosas las he cumplido, incluso las he cumplido de que era joven, de que era niño. Entonces, bueno, ahí él ¿verdad? Abrió sus manos para recibir la felicitación, pero lo que recibe de Jesús es lo contrario. Le dice, sí, ya cumpliste con todo. Te hace falta una sola cosa. Lo lleva al plano que él no conocía, porque todo lo que él conocía era el plano de la religión. Pero Jesús lo saca de su cuadrito y le dice, te falta una cosa. Te falta que lo vendas todo, lo repartas entre los pobres y vengas y me sigas a mí. ¡Wow! Ahí se desplomó todo. ¿Por qué?
porque lo sacó del confort de la religión. La religión es confortable. La religión nos hace sentir que nosotros estamos bien y que todos los demás están mal. La religión nos hace sentir que nosotros estamos en control de las cosas y que por lo tanto, ¿verdad? Nosotros estamos seguros. La religión crea una ilusión, nos hace sentir en un mundo fantasioso que nos hace sentir seguros, pero cuando realmente nos confronta el reino, se desvanece eso. Esas seguridades son falsas seguridades, esas certezas son falsas certezas. Todo es un sistema ilusorio que nos hemos inventado, que no reproduce realmente lo que es el reino. Entonces, ¿qué pasa? Jesús, al decirle esto, este muchacho se quedó desconsolado, que tenía demasiado, dice. ¿Qué pasa? Que nosotros en la iglesia, mientras midamos la iglesia por la religión, estamos súper bien. Pero cuando traemos el reino, que fue lo que hizo Jesús con este muchacho, cuando traemos el reino, ¿sabe lo que pasa? Ahí es cuando comenzamos a ver las deficiencias de la iglesia. Ahí es cuando comenzamos a ver los errores de la iglesia. Ahí es cuando comenzamos a ver la incongruencia de la iglesia. Ahí es como cuando comenzamos a ver la infidelidad de la iglesia. Mientras no tengamos el reino para contrastar nada, la iglesia aparentemente está bien. La iglesia parece que está, pero no, la iglesia está sumergida en su jueguito religioso. Es cuando aparece el reino que nos damos cuenta, que los ojos se nos abren y nos damos cuenta, wow, la iglesia no se parece en nada a lo que Dios espera de nosotros. La iglesia no se parece en nada a la vida en el reino. La vida en el reino es una vida superior. ¿Por qué? Porque el reino representa una cultura superior. ¿La religión representa qué cosa? La religión representa la cultura humana. ¿No fue eso así como comenzamos la clase? Diciendo que culto y cultura no pueden estar unos sin... Entonces, los cultos siempre van a representar la cultura humana, siempre van a reflejar la cultura humana. Pero cuando nosotros hablamos del reino, entonces mi culto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo que reflejar en una cultura superior. La cultura del Dios vivo, la cultura del Dios verdadero, la cultura eterna de Dios, absoluta. Y entonces ya este Dios no es el Dios territorial. Ya este Dios no es el Dios de mi jurisdicción, de mi etnia. Ya este Dios no es el Dios que a mí me cuadra, que a mí me conviene, que se ajusta a mi color de piel. No, no, no. Este Dios es diferente. Este Dios me reta, me desafía. Es un Dios alternativo, es un Dios que lo cambia todo. ¿Por qué? Porque este no es el Dios, el Diosito que yo puedo manipular, controlar y determinar las cosas. No, este Dios es el Dios verdadero. Y por lo tanto, el Diosito que yo tenía giraba en torno a mi necesidad y ahora este Dios es diferente. Este Dios me cambia los paradigmas, me cambia los esquemas, me plantea algo completamente diferente. Entonces ya ahora no tengo seguridad, ahora no sé dónde pisar, ahora tengo que redescubrir, replanteármelo todo. Eso es lo que sucede en la iglesia cuando llega el reino. La iglesia tiene que replanteárselo todo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos reunimos de esta manera? ¿Por qué cantamos lo que cantamos? ¿Por qué hacemos cada una de estas cosas? ¿Realmente son consistentes? ¿Estas cosas son consistentes con el reino de Dios? ¿O solamente estamos matando el tiempo con religión? Si tuviéramos que hacer una proporción matemática en porcentajes, ¿cuánto por ciento de lo que consumimos en la iglesia es reino y cuánto de lo que consumimos en la iglesia es religión? ¿Cuál es el porcentaje de eso? Bueno, nunca nos vamos a enterar. Nunca nos vamos a enterar, a no ser que primero conozcamos el reino. Porque ¿con qué lo vamos a comparar? ¿Con qué lo vamos a comparar? Entonces, el reino de Dios es el único elemento que nos puede ayudar a replantearnos todo esto. De lo contrario, mire, yo lo veo esto como la medicina paliativa. La medicina paliativa no sana a nadie. Porque la medicina paliativa no fue diseñada para sanar, fue diseñada para que la gente muera dignamente y sin dolor. Entonces, ¿va a impedir la medicina paliativa, va a impedir que usted muera? No. Lo único que va a hacer es que usted muera dignamente y sin dolor. Bueno, eso es lo que va a pasar en la iglesia. Si la iglesia no entra en el reino, la iglesia lo único que va a tener con la religión es una muerte digna y sin dolor, pero se va a morir igual.
se va a morir igual. No se va a poder curar. Porque lo único que puede curar la iglesia no es la religión, es el reino. ¿Ve? Mientras estemos sumergidos en religión, lo único que estamos haciendo es usar la medicina paliativa. Estamos inyectados a una cama donde nos están metiendo suero y junto con ese suero nos están metiendo la morfina y nos estamos muriendo. Día con día nos estamos muriendo, pero no estamos sintiendo ningún problema. Estamos muriéndonos felizmente. ¿Verdad? Estamos desapareciendo, estamos dejando de ser, pero estamos felices porque no registramos ningún dolor. Esa es la iglesia. La iglesia cantando, la iglesia buscando experiencias a un montón de cosas y no le estamos apuntando, no le estamos apuntando a nada. Lo que estamos haciendo es matar el tiempo. Mientras estamos aquí, mientras todavía, ¿verdad?, estamos conectados, vamos a seguir matando el tiempo con algo. Mientras no tengamos conciencia del reino, la iglesia, la verdad, está desenrumbada, está desencarrilada, está obnubilada. Está caminando con los ojos cerrados en una dirección. Es lo que llamaríamos coloquialmente una gallina sin cabeza. ¿Usted ha visto una gallina sin cabeza? Las gallinas sin cabeza, después que ¡pum!, le cortan la cabeza, la sueltan, la gallina camina, hasta que llega un momento, ¡pum!, se cae. La iglesia es una gallina sin cabeza. Si no tiene visión del reino, pareciera que está viva, pareciera que está caminando hacia un lugar, pareciera que se está moviendo mucho, pero está liquidada, está muerta. Es solamente un arco reflejo, solamente un movimiento que es aprendido, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con ya está muerta. Entonces, esto obviamente tiene que llevarnos la atención. Entonces, ¿cuáles serían las formas en que podemos discernir la religión? ¿Cómo podemos precisarla? Bueno, lo primero es que la religión es una de las cosas más sutiles que hay. Y por sutil, ¿verdad? Sofisticadas. Sofisticada quiere decir, sofis, ¿verdad? Viene de pensar, conocer. La religión es sofisticada porque es una cosa bien pensada. Por eso se parece tanto al reino. Y por eso confunde a mucha gente. Por eso hay que mirar bien, bien profundo, porque de lo contrario nos podemos ir con la imitación. ¿Verdad? Es decir, se parecen tanto que si no la miras bien, te confundes y te puede de alguna manera destantear y te puede llevar en la dirección equivocada. Porque la religión se parece mucho. ¿Sabe por qué? Porque la religión es un artilugio satánico para desviar a la iglesia. Por eso se parece tanto al reino. Por eso pareciera que es noble, que es piadosa, que es, ¿verdad? Tiene un ideal, ¿verdad? Que vale la pena por el cual... Pero no. Es tan peligrosa la religión precisamente porque es algo que está controlado satánicamente. Satanás no le importa que nosotros consumamos toda la religión que sea. No importa que esa religión la saquemos de la Biblia. Mientras sea religión, Satanás no tiene ningún problema con eso. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos sacado una religión de la Biblia. Seguimos usando la Biblia, pero nos hemos olvidado del reino. Usted reúna pastores y pregúntele qué cosa es el reino de Dios. Mucha gente no tiene ni la menor noción de lo que es el reino de Dios. Pero ¿cómo si es el querigma del querigma? ¿Cómo si es lo único que el Señor Jesucristo vino a enseñar? ¿Cómo es que no sabemos nada de eso? Sabemos de 20.000 cosas religiosas. Ahora está la onda de lo hebreo. Entonces estamos regresando a la cultura hebrea. En vez de regresar a la cultura del reino, estamos regresando a la cultura hebrea. O sea, espérame, por favor. Lo que estamos haciendo es embebernos cada vez más en religión. Lo que estamos haciendo es sumergirnos cada vez más profundo en la religión. Y de ahí no vamos a sacar ningún provecho, no vamos a sacar absolutamente nada, porque todas esas cosas son sombra de lo que tenía que venir, dice la Escritura. La realidad está en Cristo. Y por lo tanto, si nosotros tenemos el cuarto lleno de religión y no tenemos a Cristo, aunque nos sintamos bien, aunque estemos relajados, aunque estemos desestresados, aunque estemos chéveres, felices, ¿verdad? Aunque estemos disfrutando a plenitud la vida, estamos equivocados. Porque
de nuevo, eso es el suero y esa es la morfina que te hace sentir que todo está tranquilo, todo está relajado, todo está bien, no está te estás muriendo. Solamente que no te estás dando cuenta. La religión es tan sofisticada, es tan sutil, que nos está llevando a la muerte y ni siquiera lo estamos notando. Por eso es que Jesús tiene que sacudir a los religiosos de su tiempo. Por eso es que Jesús tiene que remecer la mata para que se desprenda todo. Tiene que confrontar. Eso es lo que hacen los profetas. Y eso es el rol de Jesús en el Nuevo Testamento, es confrontar a una nación con esa religión en la que habían caído tan terrible, que no los hacía insensible al reino, no les permitía ver lo que estaba sucediendo, no les permitía ni siquiera reconocer al Mesías. Imagínense qué tan embebidos estaban en la religión, que Jesús, Dios encarnado, habitó entre ellos y le hicieron la contra. Es decir, lo atacaron, lo trataron de matar y efectivamente llevaron a cabo un plan conspirativo en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque no les cuadraba. Porque ellos sabían o lo tenían que adorar, obedecer como rey, o lo contrario, tenían que deshacerse de él porque no les convenía en ninguna otra manera. Les estaba haciendo cuadritos la religión. Los estaba perjudicando. E incluso los saduceos, que son los que determinan matar a Jesús, se ven que el templo, que es lo más religioso y lo más sagrado que ellos tenían, estaba siendo atacado. Cuando Jesús dijo, en 3 días destruiré este templo y levantaré otro que no ha sido hecho con manos de hombre. Está hablando de la resurrección. Y los fariseos, los saduceos entendieron, este tipo quiere destruirnos el templo también. Va a levantar gente para destruirnos esto, vamos a acabar con él antes que él acabe con nosotros. ¿Por qué? Porque la religión nubla, impide ver. Fíjense, que la religión nos impide entrar en el kairos de Dios. La palabra kairos es lo que llamamos el tiempo en que Dios quiere que las cosas sucedan. Israel no pudo entrar a la tierra prometida porque se le pasó el kairos. Y tuvo que esperar 40 años dando vueltas, perdiendo el tiempo, para que muriera toda esa generación, porque esa generación ya no eran parte del kairos de Dios. A la iglesia se le puede pasar su kairos. Y Dios tiene que esperar que llegue otra generación para poder hacer lo que Dios está tratando de hacer en la historia humana. ¿Por qué? ¿Por qué perdemos el kairos? Porque estamos entretenidos, estamos embelesados en la religión. Y no podemos ver la llegada del reino, no podemos alinearnos por el reino. Y mientras no nos alineamos por el reino, se nos va a pasar el tiempo del kairos. Entonces, ¿qué quiere la religión? ¿Qué quiere Satanás con la religión? Que nosotros perdamos el kairos de Dios. Que perdamos los momentos de intervención divina, que perdamos los momentos en que Dios está actuando en la historia humana. ¿Por qué? Porque si la iglesia se desfasa, entonces la iglesia no se sincroniza con lo que el Espíritu Santo está haciendo en la historia. Entonces, bueno, lo que va a pasar es que se van dilatando los procesos divinos. ¿Pero por qué? Porque la iglesia no está en la jugada, porque la iglesia está embebida, emborrachada, embriagada con la religión. Pablo les dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó? Habiendo comenzado por las cosas del Espíritu, ahora quieren perfeccionarse por las cosas de la carne. Es decir, comenzaron con la fe y ahora quieren regresarse a la religión. Comenzaron por la fe, por Jesús. ¿Cómo fue que recibieron el Espíritu Santo? Les pregunta Pablo. La recibieron por las obras de la carne, la recibieron por la fe en Cristo. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Es decir, comenzaron por la fe y ahora querían terminar la cosa por la religión. Por eso Pablo dice, ¿quién los cautivó? La palabra es ¿quién los embrujó? Literalmente eso es lo que significa la palabra. ¿Quién los embrujó? ¿Quién les hizo encantamiento a ustedes? Es que la religión, ese es el trabajo de la religión, es producir un estado de obnubilancia, de cautiverio mental, en el cual ya no podemos ver lo que realmente el Espíritu Santo está haciendo. Por eso la religión es tan diabólica, porque es una forma de matarnos silenciosa, sigilosa, pero sistemáticamente letal, sistemáticamente nos va a estar llevando a la muerte. No la estamos sintiendo, no nos sentimos preocupados, creemos que todo está bajo control. Esa es la historia del joven rico. Creía que todo estaba bien
hasta que conoció a Jesús y Jesús lo confrontó. La iglesia necesita ser confrontada. La otra cosa es que la iglesia, cuando está embebida en la religión, no cambia, no ve la necesidad de cambiar. Es decir, recae lo que se llama en la religión, en la tradición. Todo consiste en replicar la tradición. ¿Y sabe qué significa la palabra tradición? La palabra tradición significa costumbre. Es que tenemos una costumbre y entonces replicamos la costumbre 1000 veces. No está pasando nada, pero lo seguimos haciendo porque es lo único que sabemos hacer. Y entonces esa es la religión. La religión es proteger una tradición, una costumbre y reproducirla tantas veces como sea necesario. Entonces no hay la posibilidad de cambio. No hay la posibilidad de renovar nada. No hay la posibilidad de ser refrescado por el aliento de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces la religión le cierra las puertas al mover del Espíritu. Por eso es tan trágica la religión, porque la religión, imagínense, es como el proverbio árabe que dice, ¿verdad?, que el hombre que no quería que la mujer le fuera infiel, y entonces le cerró las puertas, le cerró la ventana, le cerró todos los sitios y se asfixió a la mujer. Bueno, eso es lo que ha pasado. Es decir, nosotros queríamos preservar tanto lo que teníamos, que lo encerramos tanto que ya el Espíritu Santo tampoco puede entrar. Y si el Espíritu Santo no puede entrar, entonces, ¿para qué nos sirve lo que tenemos allá adentro? Si el Espíritu Santo no lo puede renovar, no lo puede utilizar, si eso no guarda relación con el Espíritu, es religión. No importa que la saquemos de la Biblia. Es que Satanás también usa la Biblia. No importa que la saquemos. No, porque yo estoy usando la Biblia. No, pero ¿usted cree que los satanistas no usan la Biblia? ¿Usted cree que los santeros no usan la Biblia? ¿Usted cree que los mormones o los testigos de Jehová o todos estos extravíos no usan la Biblia, por favor? Todos usan la Biblia. Así que usar la Biblia no es garantía de que estemos realmente promoviendo el reino. Lo que podemos estar haciendo es promoviendo religión. Aunque esa religión sea cristiana, también es satánica. El hecho de que la llamemos cristiana no significa que por eso está santificada, ¿verdad? No significa que por el hecho de que la llamemos cristiana, ya por eso, ¿verdad? No, puede ser tan perversa o más perversa todavía. Es decir, el gran problema de la iglesia y lo que la detiene a la iglesia es que la iglesia ha asumido algo que está completamente equivocado. Y acuérdense que el presupuesto que nosotros asumamos va a determinar las consecuencias que eso va a traer. Y si el presupuesto está mal, bueno, las consecuencias que eso va a traer son todas malas, perversas, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Jesús le dice a la mujer samaritana, no, pero mira, no es ni aquí ni es allá, porque la mujer samaritana dice, no, ustedes adoran en Jerusalén y nosotros adoramos en el monte Gerizim. Y Jesús le dice, mira, no es ni aquí ni es allá. En otras palabras, no es un tema de religión, es un tema del espíritu. ¿Dónde sopla el espíritu? El espíritu sopla de donde va, ¿verdad? A donde quiere, de donde viene, de donde quiere. Es la voluntad del espíritu, es el mover del espíritu. No es si es aquí, si estoy en el lugar correcto, si no estoy. Es un gran problema. El reino de Dios es una cultura, por eso el reino yo lo llevo donde quiera que esté. ¿Ve? Ahora, mi religión no, porque entonces tengo que ir a la Meca y tengo que hacer tengo que ir, ¿verdad?, a la peregrinación a Jerusalén, o tengo que ir al templo donde quiera que mi templo, mi mezquita esté, o mi templo, o mi sinagoga, es decir, la religión siempre está pegada a un sitio. No, el reino no. El reino de Dios es la actividad del Espíritu por medio de mi vida. Por eso es la cultura de Dios, ¿verdad? Porque yo no necesito estar unido a un lugar santo. ¿Sabe por qué? Porque en el reino yo soy el lugar santo. Nuestra vida es el lugar santísimo donde reposa la Shekinah de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto, ya no necesito alinearme por las estrellas, ya no necesito que sea el día de reposo, ya no necesito que me echen agua bendita, ya no necesito nada. Lo que necesito es vivir en el Espíritu. Y por eso la vida en el reino no es otra cosa que la vida en el Espíritu. Por eso es que estamos hablando del reino como cultura, porque necesitamos abrirnos a esa realidad. El reino no es religión. El reino es lo contrario a la religión.
El reino es gobierno. La palabra basilea, reino, significa gobierno. Gobierno. Nosotros necesitamos asumir eso. Necesitamos asumir que la iglesia tiene que regresar a ser un gobierno. Por eso, mire, Jesús le dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Verdad? Vayan y hagan discípulos. Pero ¿cuál es hay una expresión previa que muchas veces no las comemos. Dice, por tanto. Pero yo no puedo comenzar una frase diciendo por tanto, ¿verdad? Porque, bueno, por tanto presume que he dicho algo antes. Entonces, por lo tanto, ahora estoy concluyendo con relación a lo que dije. Pero ¿qué es lo que Jesús ha dicho antes de decir por tanto? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Ese es el Jesús resucitado. El Jesús resucitado dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, aquí el que manda soy yo. ¿Por qué Jesús está estableciendo eso antes de decirle a los discípulos que vayan a ser discípulos? Porque mire, lo que Jesús está formando no es una religión. Lo que Jesús está formando es un gobierno. A lo que Jesús nos invita cuando nos llama a ser sus discípulos es a vivir bajo el orden de Dios. Vivir bajo el orden de Dios. Eso es un concepto muy importante que nosotros necesitamos trabajar y que no lo podemos desarrollar hoy, pero lo vamos a dejar para futuras reuniones. Vamos a desarrollar el concepto de lo que significa, ¿verdad? La manera como Dios establece su orden sobre la tierra. Porque el discipulado no podemos nunca desconectarlo del reino de Dios. Mire, nada que nosotros entendamos en la Biblia, que lo desconectemos del reino de Dios, en sí mismo tiene ningún uso ni propiedad. Porque la propiedad que tiene eso es precisamente conducente al reino. Porque lo que vino a establecer Dios es reino, es gobierno. Dios no es ningún musulungo, ningún pánfilo. Él es el rey de los reyes, el soberano de la historia. Y por lo tanto, nosotros no podemos pretender tenerlo por Dios y nosotros gobernarlo a Él en vez de que Él nos gobierne a nosotros. Las religiones, ¿para qué sirven? Las religiones sirven para manipular a los dioses. Y eso es lo que hemos vendido en el cristianismo. Hemos vendido un Dios que puede ser manipulado. Entonces, tengo un montón de técnicas que tengo que aprender a utilizarlas para poder beneficiarme de ese Dios. Esa es la premisa equivocada. Esa es la premisa cuando asumo que esto es una religión. Pero cuando yo asumo que la vida en la iglesia no es otra cosa que la vida en el reino, la cultura del reino, reproducir la cultura. Entonces las premisas son completamente diferentes. Eso fue lo que descubrió Copérnico. No es la Tierra, no es el Sol que le da la vuelta a la Tierra, ¿verdad? Como decía el modelo heliocéntrico, el modelo, ¿verdad? El modelo de Ptolomeo, que se mantuvo por 800 años, ¿verdad? Porque los mismos cristianos ayudaron a perpetuar ese modelo con una interpretación completamente errada de la Biblia, ¿verdad? Hasta que llegó Copérnico y dijo, no es el Sol que está alrededor de la Tierra la que está alrededor del Sol. Eso se llama la revolución copernicana. Bueno, y eso es precisamente lo que tiene que pasar en la iglesia, porque nosotros, mientras seamos religión, entonces Dios tiene que darme la vuelta a mí. Porque Dios está ahí para complacerme a mí. Dios está ahí para que yo sea feliz. Dios está ahí para que yo me realice. Dios está allí para que yo sea rico. Dios está allí. Entonces, un montón de basura que hemos metido dentro de la iglesia porque tenemos el modelo equivocado. Soy yo que le tiene que dar la vuelta a Dios. Soy yo quien tiene que aprender a vivir en función de Él. Soy yo quien tiene que sujetar. Soy yo quien tiene que obedecer. Soy yo. Entonces tengo que replantear todo. Tengo que replantearlo todo. Y eso solamente puede suceder cuando nosotros discernimos ese espíritu de religión, lo atacamos, lo exorcizamos de la iglesia y comenzamos a establecer reino. Porque mientras tengamos religión, de nuevo, nosotros vamos a querer siempre frotar la lámpara y que el genio nos aparezca y pedir nuestros 3 deseos.
Y creemos que eso es ser cristiano. ¿Verdad? Frotar la lámpara y entonces que se aparezca Dios, a ver por dónde comienzo. Bueno, mira, quiero esto y quiero una casa más grande y quiero el carro del año y quiero no sé qué. Y creemos que ese es ser cristiano. Eso es un invento de la religión y de la sociedad de consumo, además, de las dos cosas. Y eso es tan pagano como lo más pagano que nosotros conozcamos. O sea, eso, lo único que tiene de cristiano es el nombre, pero es tan pagano como cualquiera de las religiones antiguas dedicadas a los dioses falsos. Eso es tan pagano una cosa como la otra. Bueno, voy a parar acá y entonces retomamos en nuestra próxima sesión.